escuchan? ¿Sí? Ok. Bienvenidos al Sistema Universitario Ana Jiménez, South Florida Campus. Soy Alex Cecil, su director de campus. Orgulloso argentino, igual que Cristina. La presento. No me di cuenta. Nuestro campus tiene muchos programas, o varios programas académicos, incluyendo educación, management, marketing, entre muchos, psicología, entre muchos otros. Tenemos 700 estudiantes acá. De esos, provenientes de 24 países, la mayoría de América Latina y Caribe. Very impressive, realmente de 24 países que estamos representados acá. Y 19 también países de los profesores. Bien. Quiero presentarles a la señora Cristina Balinotti, nacida en Buenos Aires, Argentina, escritora y conferencista motivacional. Una licenciatura humanista en Ciencias Sociales con doctorado en Psicología y 3 años complementarios en Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Asistente a las cátedras de Psicología General, Psicoanálisis y Filosofía. Tiene 2 maestrías, una en psicoanálisis lacano y otra en psicoanálisis freudiano. Dios mío. Wow. También es técnica o fue técnica auxiliar médica para el Hospital General San Martín en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Muy, pero muy impresionante este background. En el año 1984 publica su primer libro, Poemas de Viento y Piedra, libro premiado con la Patria de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores en ese mismo año. Su segundo trabajo se denomina Cuentos en Blanco y Negro, un libro de relatos fantásticos. Ella también es integrante de los grupos literarios del famoso Café Tortoni en Buenos Aires, donde conoció a Arturo Cuadrado y muchos escritores destacados de su generación. Directora durante 12 años de los talleres literarios Talleres al Sur, y desde hace 11 años reside en la ciudad de Miami como ciudadana americana. Retirada de la práctica psicológica, se dedica desde entonces a colaborar y escribir para diferentes medios sobre la problemática de la mujer. El 3 de marzo de este año, en la librería Books and Books en Bal Harbour Shops, tuvo lugar el lanzamiento de su tercer libro. Bien, está acá. Feminidad Política, auspiciado por Books and Books y Amazon.com. Actualmente dirige los talleres Así desarrolla la literatura feminidad política en la biblioteca John F. Kennedy en la ciudad de Hialeah. Casada con el señor Sergio Balinotti, que se encuentra ahí atrás. Realmente un grato placer para mí y nuestro campus. A bienvenida la señora Cristina. Gracias. Les agradezco sin duda a la universidad, al Sistema Universitario Ana Jiménez, a la Biblioteca Pública de Broward, a la Cámara de Puerto Rico Hispana que han auspiciado este evento. A todos ustedes les agradezco la presencia y quiero invitarlos a hacer preguntas durante la charla, ¿no? Y posteriormente cuando terminemos. Algo, o si necesitan, sé que hay estudiantes y siéntanse libres de preguntarme algo referido a cómo escribir un ensayo. Esto es un ensayo dentro del género literario. Cómo escribir un ensayo, cómo publicarlo, cuándo puede salir. Por favor, pregúntenme sin ningún problema que les voy a contestar. Aquí les quiero advertir que no van a encontrar el típico seminario o la presentación de libros que ustedes están acostumbrados a escuchar. No hay aquí técnicas de persuasión para que compren un libro. Esto se trata de una confesión o de una serie de confesiones de mi vida, de mis reflexiones, de mis meditaciones profundas que llevan muchísimos años. Exactamente, comenzaron hace 34 años. ¿Por qué hace 34 años? Porque hace 34 años nació mi hijo Sebastián. Cuando uno tiene un hijo, los que tienen un hijo acá lo saben, comienza toda una preocupación, no solo de cómo lo voy a criar, sino qué mundo quiero dejar. Y entonces esta preocupación se agudizó mucho más, se profundizó mucho más cuando 26 años atrás
nació Bárbara. Bárbara, una mujer. Poner una mujer en el mundo tiene un significado completamente distinto a poner un hombre en el mundo. Entonces así yo comencé una serie de seminarios y charlas interactivos con mujeres, ¿no? Para que me dieran su opinión, sus sentimientos, su sentir, de cómo estaban ellas en el mundo en esta posmodernidad que vivimos. El libro, cuando ya estaba bastante avanzado, me llevó 3 años realizarlo, nació mi nieta Petra. Y entonces esta trilogía de mujeres, los 2 amores profundos, me llevan a mí, ¿no es cierto?, a preguntar de qué manera yo puedo contribuir a modificar el mundo que vivimos. ¿Qué le voy a dejar yo cuando yo, lógicamente, ya no esté? Y me encuentro con una frase fabulosa de uno de los 4 filósofos norteamericanos más importantes, que es Robert Nozick. Robert Nozick dice que tú existas hace una diferencia. Y entonces yo de pronto me puse a pensar en esto. Digo, bueno, la diferencia mía se combina con la diferencia de ustedes, las diferencias entre ustedes se combinan y hacemos esta realidad social que vivimos. Pero yo le di una vuelta de tuerca, ¿verdad?, a la frase de Nozick. Y dije, las diferencias, no solo de inclinaciones, de profesiones, sino las diferencias de género, como se dice ahora, o las diferencias sexuales, son las que importan. Y dentro de las diferencias sexuales está la gran diferencia que hace en la mujer. Es decir, acá tienen la frase de Nozick y la variante que yo le encontré esta frase, ¿no? Es decir, ¿por qué la mujer? El año pasado el Dalai Lama dijo, las mujeres de Occidente salvarán al mundo. Fíjese que no dijo, las mujeres de Occidente transformarán al mundo, o las mujeres de Occidente cambiarán al mundo. Dijo precisamente, las mujeres de Occidente salvarán al mundo. ¿Qué implica esto? Ustedes saben que salvación es una palabra que viene del latín salus, en su origen más remoto, y que da origen a la palabra salud. Quiere decir que cuando yo me tengo que salvar es porque hay un peligro en el que mi salud está quebrantándose. Y esto es lo que sucede actualmente en la sociedad. Estamos en peligro de desintegración por el exceso, por la violencia, que ahora ha llegado sin duda como una flecha directa al corazón de las mujeres. ¿Esto cuándo comenzó? Ustedes saben que en los años 60 surge el feminismo, ¿no? En los años 60 surge el feminismo, y el feminismo es un movimiento que viene a reposicionar a la mujer y viene a cumplir una serie de, digamos, asignaturas pendientes para la mujer. En aquel momento era de posicionarla del rincón del hogar, donde era obediente, sumisa, y lo esperaba el marido como el rey de la casa con la comida servida a la noche. Esa mujer ya no existe hoy en día, o por lo menos si existe hay muy poco de ellas. Bueno, acá tenemos una representante, pero bueno, somos pocas. Somos pocas. Y entonces en ese afán de reposicionar a la mujer y de darle notoriedad y también derechos, porque en eso al feminismo hay que darle una gran, digamos, hay que darle esta posición de haber colocado a la mujer socialmente en una igualdad que necesitaba. Pero la colocó de una manera agresiva. En aquella época, ¿no?, con este arquetipo de mujer sumisa, surge un arquetipo de mujer violenta. Y ese arquetipo de mujer violenta es la Mujer Maravilla. Todos aquellos que estamos cerca de los 60, yo voy a cumplir 58, hemos vivido lo que es la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla era justiciera, seguía la paz. Sin embargo, subliminalmente nos estaban vendiendo un modelo de mujer agresiva, porque la Mujer Maravilla era la reina de las Amazonas. Ustedes saben que la reina de las Amazonas y todas las amazonas que vivían en la isla de Lesbos recibían a hombres de los barcos una vez por año, tenían relaciones con ellos y los mataban. Y también mataban a sus hijos varones, porque ellas querían ser nada más que una comunidad de mujeres, exactamente.
Entonces, este modelo fue desarrollándose, luego vino la mujer biónica y todos los modelos que hoy tenemos en el cine y en la televisión, en donde ya no existe la feminidad, o no existen las formas o las buenas maneras. Las mujeres hemos, en este afán de desarrollo y de competitividad, hemos imitado al varón. Su agresividad, de pronto su penetración de la realidad, pero está bien que el varón sea así. Y gracias a Dios que existen los varones, pero no se puede. No estamos hablando que no debe sentir el varón, no lo estamos criticando, estamos diciendo que son distintos, que tienen testosterona y penetran la realidad como penetran los cuerpos de la mujer, que salen a conquistar, ¿no? Que son distintos a nosotros, que somos cóncavas, receptivas, que tenemos toda esta intimidad que nos determina nuestros ciclos reproductivos. Entonces estos modelos se han alejado de esta verdad de la mujer y entonces me vi la necesidad de decir, bueno, ¿qué es la mujer entonces? Porque estos modelos no pueden ser, esto que nos vende el cine y la televisión, no puede ser la mujer. ¿Quién es la mujer más allá de las etiquetas y el hogar social? ¿Cuál es nuestra esencia? ¿Cuál es nuestra posición en las sociedades? O sea que los medios crean todos los modelos que nosotros compramos. Betty Friedan, que fue una feminista liberal, dijo en su momento que la mujer del hogar de los años 50 vivía en lo que yo llamaba el confortable campo de concentración del hogar, porque en los medios de comunicación le vendían electrodomésticos cada vez más complejos para que ella se sintiera cómoda así en esa especie de reino del hogar, ¿verdad? Es decir, Betty Friedan recoge una frase fundamental de Simone de Beauvoir, que fue la esposa de Jean-Paul Sartre, y que dijo: una mujer no nace, se hace. ¿Qué quiere decir que una mujer no nace y se hace? Quiere decir que se hace a través de los modelos que nos vende el cine y la televisión. Pero ¿cuál es nuestra esencia? Pero si nos ponemos a un costado de todo esto que nos quiere vender, y de hecho nos vende la cultura, ¿cuál es nuestra esencia, no? Por eso digo que a través de este libro, Feminidad Holística, se plantea algo diferente para la mujer, porque en el siglo XX surgió el feminismo y en este siglo necesariamente la feminidad holística. ¿Por qué digo necesariamente la feminidad holística? ¿Alguien de ustedes sabe qué significa holístico? Redondo, todo. Exacto. Holístico, en su etimología, viene del griego holos, que significa todo, entero. A su vez, fuente del inglés health, salud, y holy, sagrado. Fíjense qué interesante, ¿no? Que lo holístico quiere decir estar en salud, no estar fragmentado, y ser algo sagrado. Qué interesante. Es un concepto muy antiguo, que ahora no se entiende mucho, pero que a partir de la nueva ciencia moderna se está empezando a desarrollar. Aristóteles ya decía que el todo es más importante que la suma de las partes. Y Séneca, que era otro griego, decía: cuando una de las partes cae, el todo está en peligro. Qué interesante este concepto de unificación. Ahora, hace 100 años, la física cuántica o moderna viene a establecer lo que se llama el paradigma holístico de la física cuántica. Algunos de ustedes habrán estudiado cuántica, pero de todas maneras es un concepto muy fácil y muy sencillo de entender. La física cuántica es la física moderna que estudia las partes de la materia que no se ven. La física antigua clásica estudiaba todo lo que se veía, ¿verdad? El cosmos, de los seres y de los objetos. Pero la física esta va al fondo de la materia y estudia las pelotitas más chiquitas de materia, ¿no? Esas que no se pueden ver ni siquiera con el microscopio, sino que se tienen que intuir a través de complejos experimentos, complejos experimentos científicos. Entonces, ¿qué sucede allí, digamos, en el corazón de la materia? Los científicos descubren que ese es un mundo de relaciones y de interrelaciones, que ahí no hay individuos separados ni objetos separados, como dice la física clásica. Ahí, en ese corazón de la materia, estamos todos unidos. Somos todos un todo. Qué interesante, ¿verdad?
porque entonces quiere decir que si el átomo actúa de esa manera, la naturaleza es holística en general. Y esto no es algo arbitrario, ¿no? Esto yo lo puedo constatar con ejemplos simples. La naturaleza es holística porque neutraliza el exceso a través de una retroalimentación, de un ciclo de retroalimentación importante. Por ejemplo, los huracanes cuando ingresan en la tierra firme son detenidos por el microclima que hay en la tierra, es decir, no devastan todo el territorio. Las langostas africanas tienden a transformarse en plagas. Sin embargo, ¿qué hace la naturaleza? En pocas horas reproduce a las aves insectívoras y las lleva a mínimos tolerables a la langosta para que no amenacen y se coman todos los sembradíos. Qué interesante este equilibrio de la naturaleza, ¿no es cierto?, que nos propone, en donde cuando se genera un exceso y donde hay una fisura, ahí también hay un stop, un parate. Ahí hay también un obstáculo que le impide realmente crecer al exceso, ¿verdad? Hay una famosa hipótesis que se llama la hipótesis Gea, que no sé si habrán estudiado. La hipótesis Gea dice que la biosfera, ¿no?, es un sistema vivo, es un organismo, ¿no?, que regula la temperatura de la Tierra y todo el quimismo del aire, ¿verdad? Y que protege a la Tierra, y esta es la razón por la cual hace 4.5 billones de años que la Tierra sigue girando sin que se destruya. ¿Por qué? Porque tiene su biosfera que le pone, digamos, el parar. Y entonces, en la antigüedad, la mujer era considerada igual que la naturaleza. Ustedes estudiaron en la prehistoria, ¿no? La mujer era igual a la naturaleza. ¿Por qué? Porque el hombre primitivo veía como de la tierra nacía esa florcita en el mayor silencio, sin estridencias, sin residuo tóxico, diremos ahora, produce, es fértil, produce árboles, pero también veía a esa mujer que el vientre le crecía y que producía igual que la tierra. Entonces se la equiparó y se dijo, se la homologó, ¿no? Le dijo, bueno, es igual, la mujer representa a la naturaleza. Entonces la mujer es neutralizadora del exceso del ecosistema humano. Es decir, que es la encargada, así como la naturaleza tiene sus recursos, en la mujer se manifiesta neutralizando los excesos de la cultura de los valores, que son necesarias. Es muy importante la convivencia, ¿eh? No podemos ser utópicos y pensar que vamos a parar completamente la violencia. Hay un libro muy bueno de Humberto Eco que se llama Historia de la locura y dice, el problema es que la intolerancia no deja convivir la razón con la locura, el orden con el desorden. Y entonces, esto se trata de neutralizar, se trata de complementar. ¿Y cómo lo sabemos? Se me ocurrió a mí porque un día dije esto es así, no. Si ustedes observan los ciclos reproductivos de la mujer, es allí donde la naturaleza se manifiesta. Manifiesta en su gran vastedad. ¿Por qué? Porque todo allí es sin esfuerzo. Allí todo surge espontáneamente. Hay una acción en la no acción, que es lo que llamaban los aciertos. En eso de que sin guerras necesarias, sin enfrentamientos, creamos, la mujer crea el hecho más importante de la historia de la humanidad, que lo fue, lo es y lo seguirá siendo, que es generar un hijo, crear un hijo en el vientre. Y entonces, este exceso de violencia, cuando comienza la ciencia en el siglo XVI y siglo XVII, se manifiesta en querer saber cuál es el enigma de la mujer, cuál es el enigma de la naturaleza. Y acá surge el gran enigma, ¿qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Y la ciencia quiere saber qué es la mujer y cómo funciona, que funciona igual que la naturaleza, es lo mismo que los ecosistemas, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Vamos a torturarla, lo decía Francis Bacon, lo decía Descartes, ¿eh? Vamos a torturar, vamos a arrinconar a la mujer y a la naturaleza en sus dominios y vamos a saber finalmente qué es, cuál es el secreto de la tierra y cuál es el secreto de un vientre de mujer. Y entonces esa semillita que había nacido en la prehistoria, que desde mi teoría obstaculiza la feminidad holística, que es una semillita que no pudo crecer para dar paso a esta cultura. Entonces allí es donde
se irradia hasta el momento. Y se irradia en lo que yo llamo una cultura fractal. Pero antes le voy a decir, ¿qué es esto? Porque le quiero dar su huevo. Sí. Entonces, como estoy culinaria hoy, quiero decirles lo siguiente. Este es el ejemplo más sencillo, ¿no? Aproximativo de una cosa entera, ¿no? de lo que es entero. Ahora, lo que sucede con esta cultura es que hemos roto por completo y estos craquelados y estos fragmentos, ¿no? hacen que la cultura y que nosotros mismos nos estemos descomponiendo, nos estamos destruyendo, estamos siendo antiholísticos, estamos contradiciendo lo que la naturaleza quiere de nosotros en las sociedades. ¿Qué quiere que seamos? Que seamos enteros, que seamos solidarios, que no pensemos en nosotros, porque el mundo subatómico es un mundo de relaciones, de interrelaciones, en donde todos se dan la mano, en donde uno influye al otro. A diferencia de las sociedades, que como ustedes viven todos los días, este es un mundo hostil, indiferente, donde cada uno hace lo que quiere, ¿verdad? Lo que cada uno le viene en gana. Y entonces, yo le llamo a esto en mi libro, cultura fractal. ¿Qué quiere decir cultura fractal? La palabra parece difícil, pero no lo es. Fractal quiere decir fragmentado, roto. Este es un concepto nuevo, como muchos de los conceptos que pongo en este libro. Es decir, la cultura fractal es esta. Es una estructura que una de sus partes se reproduce a diferentes escalas y tamaños. Se reproduce a sí misma constantemente. Entonces, aquella emoción primera del varón antiguo, aquel enigma que le representaba a la mujer y que originó violencia contra ella y posteriormente contra la naturaleza, se reproduce hasta nuestros días. Es una cultura fractal que no para porque no tiene un parate. Y para mí, desde mi teoría, las mujeres tenemos que desarrollar esto holístico que la naturaleza nos ha donado. Lo tenemos que llevar a su máxima expresión. Tenemos que finalmente poner paños fríos, comprender que nuestra función es complementarnos con los varones, no competir con ellos, no ser un varón, no ser masculinas. Si podemos llegar a la luna de ser ingenieras químicas, de hacer todo lo que se nos da la gana desde la posición de mujer. Y desde esta posición en la que yo exalto mis ciclos reproductivos. Por ejemplo, bueno, ahora visto en las sociedades que lamentablemente las mujeres tienen miedo a decir que tienen hijos, o que tienen que ir a buscar, tienen miedo a hablar de la menstruación, de los ciclos reproductivos. Todo eso que es tan sagrado, que es personal, eso nos pertenece. Por lo tanto, es eso lo que tenemos que poder exaltar. No tener miedo a decir que somos mujeres. Si estamos embarazadas, decirlo. Si estamos en una reunión ejecutiva importante y tenemos que salir a buscar a nuestro hijo, salimos a buscar a nuestro hijo, me levanto y digo voy a buscar a mi hijo. Es decir, hay un miedo, ¿no?, de la mujer. No sea cosa que piense que soy mujer, ¿no?, porque yo quiero parecer varón. De tal manera que yo pueda ser más exitosa y ganar más dinero. En este libro, ¿cómo logramos el cambio? ¿No? ¿Cómo pasamos de la mujer maravilla a la mujer holosexual? Que es otro arquetipo nuevo, la mujer holosexual. La mujer que no tiene miedo de ser. Entonces, a mí se me ocurrió que debemos colocarnos a un costado de la cultura y cuestionar todas aquellas cosas que son los paradigmas culturales, ¿no?, que nos determinaron, cuestionarlos. ¿Qué aprendimos en casa acerca de la mujer, de la relación con su organismo? ¿Qué aprendimos acerca de la menopausia? Dime tú qué has aprendido de la menopausia. A mí me engañaron. Exactamente. A mí me engañaron totalmente. Perfecto. Yo tengo tu edad. Sí. Exactamente la misma edad. Y estoy en menopausia. Naturalmente y artificialmente porque me tuve autoterapia. Y a mí me engañaron. Porque a mí me dijeron que después de la menopausia iba a ser la mejor edad de mi vida, la edad de oro, que yo no iba a sentir ningún problema físico, que iba a tener necesidades sexuales, que iba a querer hacer el amor sobre la mesa, en la cocina, y como no iba a tener más el problema de quedar embarazada,
Ir a volver a ser novia y bella, y mi piel y mi cabello, y todo me... ¿Quién te dijo eso? La vida, el mundo, la sociedad. Pues eso que te dijeron. Te engañaron. No, en realidad no, a lo mejor tú te engañaste al revés. Sí, Ay, no sí. En realidad yo hice lo contrario y me parece un poquito más como lo que vos pensás que es un engaño. Hay un montón de situaciones que están alrededor de la menopausia, como que los hijos te van de la casa, como que uno no sabe qué hacer si uno no tuvo una carrera o no desarrolla algo a nivel personal, que realmente incide mucho más que como justo en la cuestión hormonal, que por supuesto es un ciclo de vida que tiene que ver con el crecer físicamente. Con envejecer. Pero que en realidad, si nosotros no seguimos los paradigmas culturales y nos ponemos a un costado, podemos entender y identificarnos, perdóname, con el tema de la menopausia de un lugar mucho mejor. Bueno, yo te voy a contestar lo que yo pienso. Si en tu casa te decían eso, que iba a ser todo un paraíso y que en efecto puede llegar a ser, en efecto lo es. Pero la cultura en la que vos estás inserta, vos sabés que la cultura, el medio social, puede mucho más que la familia. Lamentablemente es así. Cuando sales a la escuela secundaria, cuando sales a la universidad, no, hay que tener cuidado del medio, porque el medio puede más. Y entonces el medio está saturado de mensajes realmente descalificatorios, mensajes depresivos respecto de la menopausia. Absolutamente depresivos. Y entonces eso es lo que, ¿por qué? Porque había un psicoanalista que se llamaba Lacan que decía la palabra fundamental. Entonces cuando vos estás escuchando todo este tipo de cosas en la cultura a tu alrededor, que la puedes estar escuchando prestando atención o no, a lo mejor lo escuchaste de otros que estaban hablando, eso se te mete adentro y de alguna manera se cumple. Pero no hay ninguna razón para no estar bien cuando uno está en menopausia. Es decir, no hay ninguna razón salvo la razón cultural. La razón cultural, los paradigmas, por eso los jóvenes que están acá, las mujeres jóvenes que les falta mucho todavía, les digo, pongan en el discurso, está bien estar en menopausia, va a ser el mejor momento de mi vida, díganselo, porque la realidad es que es así, que es lo que va a pasar. No porque a mí se me ocurre, sino porque la palabra funda un hecho. No, es decir, así cuando yo me levanto a la mañana y digo yo hoy voy a estar mal, voy a estar mal. Voy a estar mal. Entonces empecemos a poner en el discurso palabras nuevas. Y en mi libro está el Diccionario Abierto de Feminidad Holística. Yo lo inauguro con 18 neologismos o términos nuevos, ¿no? Para poder, digamos, comenzar a mencionar y a decir cosas de la mujer diferentes a todo esto, el discurso cultural, a estos paradigmas culturales a los cuales estamos acostumbrados. Ponernos a un costado de la cultura. Por ejemplo, yo pensé, pasemos al modelo de lo sexual, ¿no? Pasemos a los 10 mandamientos de la mujer. La física cuántica para mí es el territorio de Dios. ¿Por qué? Porque nos está diciendo un par de verdades que no queremos terminar de comprender en la sociedad. Vamos a unirnos, vamos a ayudarnos, vamos a estar juntos. Porque todo depende de todo. Porque todo depende de todo, exactamente, ¿verdad? Es muy, y aparte, en cuanto a la cultura, hay algo interesantísimo que la mujer en sus ciclos reproductivos no tiene. No hay dominio, es decir, no hay querer cambiar las cosas por la fuerza. Si la Madre Teresa decía algo muy interesante, si estás en contra del hambre, trabaja a favor de la comida para todos, pero no trabajes en contra, a favor siempre. Entonces tenemos que renunciar a dominar, a querer controlar a todo el mundo, contribuyamos en lugar de controlar. El primer mandamiento, para mí los ciclos de la mujer, ¿no? Tienen una serie de conductas que yo me atreví a pasarlas a palabras y le puse los 10 mandamientos de la mujer que complementan los 10 mandamientos bíblicos. Y el primero es que el organismo de la mujer es entusiasta, no es apasionado, es decir, busca siempre el entusiasmo y no la pasión, ¿no? Es decir, el entusiasmo viene del griego teos, cerca de Dios, es decir, es cuando vos construís algo relajadamente, ¿no? En una situación de no tensión, en una situación de no estrés.
mientras que la pasión viene del griego patos, que significa patología. Sí, entonces acá en esta cultura nos enseñan, bueno, vamos a ser apasionados, vamos a ser obsesivos, vamos a ganar todo, y no es así, porque el que está apasionado, mis amigos, está enfermo. Está atacado por este virus sagrado de nuestro tiempo que nos lleva a agarrar todas las cosas y a tomarlo todo con violencia. Aprendamos un poco de Es como la misma parte del pecado. El pecado en hebreo quiere decir vivir sin mancha, y lo han tergiversado a decir que todo lo que nosotros hacemos es malo. Y es una cosa, como tú lo acabas de decir, la pasión, es bello de saber que es una cosa que nos está matando y que lo estamos simplificando en una cosa diferente. Exacto. Es el lado contrario. Exacto, exactamente. La pasión es el gran ícono de esta sociedad, ¿no? Todos tenemos que hacer, estoy apasionada, pero para todo, lo escuchamos a diario. Entonces, el estrés, pasamos al entusiasmo, hacemos estar entusiasmadas por algo. Por ejemplo, la excelencia y no la perfección. El organismo de la mujer trabaja, ¿no?, todas sus hormonas, el cerebro, todo su quimismo, para generar la vida en silencio, sin ningún tipo de estridencias, ¿verdad? Si nosotros nos acercamos a una florcita en la tierra, le ponemos el oído, vamos a ver que no hay ruido. Usted no va a encontrar ruido en una flor, y sin embargo la flor está tomando energía del sol, está creciendo, se está transformando, está creando colores. ¿No? Qué maravilloso cuando llegue el día que este mundo cree cosas así sin residuo tóxico, y sin guerras, y sin muertes, ¿no?, y sin cosas que estén, las que están sucediendo actualmente. Y otra de las grandes es el control, la perfección. No tenemos que ser perfeccionistas, tenemos que buscar la excelencia. La excelencia viene del griego y significa cima. Si cuando yo busco la excelencia, busco lo mejor de mí, como el organismo de una mujer, que se junta para generar lo mejor de ese organismo, ¿verdad?, que es la vida humana. Y perfección, la perfección es un molino de viento, la perfección no existe. La perfección es algo que ha creado esta cultura artificial, pero que la naturaleza, que es holística, nos está diciendo que no. El vientre de una mujer nos está diciendo que no. Entonces, por favor, tenemos que escucharlo y poner todos estos mensajes, ¿no?, y dejar de lado, por ejemplo, también la competencia. No tenemos que competir, tenemos que contribuir. El organismo de la mujer no compite. Sería terrible, porque si cada cosa de la mujer compitiera, nunca habría un embarazo. Es decir, hay toda una contribución, que es lo que nosotros tenemos que hacer. Y tenemos que empezar las mujeres, porque las mujeres tenemos este mensaje de la naturaleza en nosotras mismas y lo podemos expandir. Finalmente les voy a decir lo siguiente. Ustedes verán esta foto. Ustedes van a decir en esta foto, ¿qué tiene que ver todo lo que dice esta mujer con esta foto? ¿Verdad? Una mujer en la playa, que soy yo, con un indiano. Este es otro modelo cultural creado por la cultura artificial, ¿no? El modelo de la mujer frívola, de la mujer que no se atreve a desarrollar su espíritu, a desarrollar su intelecto. Entonces, yo pienso que para ser enteras las mujeres tenemos que nuestro cuerpo unirlo a todo lo que es espiritual e intelectual. Porque en aras de descalificar esto, nos fuimos al otro lado y no nos ocupamos de nosotras mismas, no nos ocupamos de nuestro aspecto físico. Pero les tengo que decir que ese también es un modelo que ha creado la cultura. Si no nos salimos del modelo porque hacemos lo contrario, nos metemos igual o permanecemos igual en el modelo. Entonces hay que estar muy consciente de todo esto, ¿no?, para lograr, como yo digo acá, el equilibrio, la paz, ¿no?, y también la fuente de la juventud. Va a llegar un momento que la fuente de la juventud no va a ser la búsqueda enloquecida de médicos y de cirugías, sino que va a ser el resultado de una forma de vida. Eso es lo que tenemos que atrevernos a lograr, a través de un nuevo modelo femenino que por el momento es controversial en muchos puntos, pero que fundamentalmente tiene que ver con la naturaleza de los ecosistemas y con la naturaleza de la mujer. Y para terminar les voy a leer la conclusión del libro. Y el libro dice: estoy convencida que en los próximos años deberemos crear un nuevo idioma. Un idioma que resuelva los conflictos
que esta cultura ha generado y aquellos que ha dejado atrás sin resolver. En la era de las grandes tecnologías, donde todo ha sido perfeccionado, tendremos que dar la vuelta y enfrentarnos nuevamente con los mismos problemas, desde una dimensión conceptual que vaya más allá del enfoque y el discurso de las sociedades. La feminidad holística, con un lenguaje de mujer simple y conciliador, es capaz de resolver las angustias de nuestro tiempo. Integra, ordena, pacifica, promete devolvernos a la ruta de la esperanza y el equilibrio universal. Mi nombre es Cristina Balinotti y les agradezco muchísimo su presencia, y si quieren hacerme alguna pregunta, por supuesto, soy todo oídos. Aprovechando el momento, ya queríamos entregarte este pequeño consejo. Bueno, muchas gracias por compartir con nosotros esta bonita comentario. Muchas gracias. Muy amable, gracias. Así, si no, no. Si no, no lo tengo. Muchas gracias. Para la foto. Sí, sí.